primer volumen, que se llama Toda una vida de preparación, y el capítulo se llama Nueva Delhi, gritando solo en el desierto, continuación. En febrero de 1956, mientras Estados Unidos luchaba por los derechos civiles, mientras Khrushchev y Eisenhower deploraban abiertamente la carrera armamentista y debatían el desarme nuclear, mientras el Shah de Irán visitaba Nueva Delhi, Abai intentaba imprimir de vuelta al Supremo. En la incomodidad del invierno, caminaba por las calles durante la madrugada hacia la imprenta de Surendra Kumar Jain para leer las últimas pruebas. Caminando, ahorraba dinero. Solo cuando llevaba el papel desde donde lo compraba hasta la imprenta alquilaba una rickshaw. No tenía chadar, solo un saco de algodón liviano y usaba zapatos de goma. También un sombrero de algodón que le cubría las orejas y que, atado debajo de su mentón, lo protegía de las mañanas invernales de 4 grados y de ocasionales ráfagas de viento. Kumar Jain rememora: mi primera impresión fue que era una persona buena y franca. Sentí pena también debido a las condiciones de las cuales venía. Sabía que no tenía ni siquiera 25 paisas. Hacía todo el trayecto a pie y sin haber desayunado nada. Venía por la mañana a la imprenta y cuando le preguntaba, Swamiji, ¿comió algo esta mañana? Decía, oh no, señor Jain, tan solo vine porque tenía que ver las pruebas. Bien, decía, le voy a traer un desayuno. Le daba el desayuno y entonces se sentaba y trabajaba. Él mismo hacía la corrección. Yo imprimía y la mayoría de las veces a él le gustaba estar presente cuando se hacía la impresión final. Venía por la mañana alrededor de las 7 y se quedaba hasta haber visto todas las pruebas. Que viniera sin desayunar era algo frecuente. Yo pedía el desayuno y nos sentábamos juntos. Gracias. Yo pedía el desayuno y nos sentábamos juntos en la mesa durante horas, uno frente al otro. Él solo hablaba de temas religiosos. Sin embargo, cuando estábamos sentados, mientras esperábamos que llegaran las pruebas, conversábamos sobre distintas cuestiones. Percibí que sabía mucho, pues era una persona muy instruida. Era más un amigo que tan solo alguien que venía a imprimir cosas. Era un hombre de hábitos simples. Su misión en ese momento era en particular promover la publicación de Vuelta al Supremo. Su situación económica era muy endeble. A veces imprimir se hacía difícil porque no podía pagar el papel. Le pregunté muchas veces por qué continuaba si estaba teniendo tantas dificultades, y él decía, no, es mi misión y siempre la voy a continuar como pueda. Traté de complacerlo lo más posible. Era un verdadero indigente. Yo solo hacía la impresión y él tenía que hacer las gestiones por el papel. Algunas veces se demoraba, aunque mi trabajo era imprimir. En ocasiones le decía, está bien, usted es tan entusiasta que le voy a dar papel. Pero en general lo organizaba por sí mismo, ya que nosotros solo imprimiríamos y él lo traía en una rickshaw. Nos sentíamos cómodos juntos, pero como mi actividad debía reportarme ganancias, nos sentíamos incómodos cuando las deudas no se saldaban durante mucho tiempo. Entonces le pedía que si podía hacerle algún pago al respecto y me decía, no se preocupe, usted puede estar seguro de que su dinero llegará. Nunca le pregunté de dónde provenían sus fondos, porque percibí que era un asunto personal. Sin embargo, se avergonzaba cuando no podía pagar. Así que siempre traté de no incomodarlo. Le preocupaba no tener dinero para imprimir el periódico y definitivamente quería hacerlo. Muchas gracias.
Quería predicar las enseñanzas del Gita. Pensó en ello como un movimiento, la única manera para que la gente en el mundo pudiera encontrar la paz. Su convicción era muy fuerte. Shila Prabhupada Ki Jai. Bueno, para los que estamos haciendo servicio LBT, ahí podemos ver todo el esfuerzo que Prabhupada hacía. Ahora pues debido a su ¿cómo se dice? A su bendición, el BBT no tiene tantos problemas, no hay que hacer tantas situaciones, pero era muy difícil, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo también que en la época en que yo era brahmachari, que Bhakti-Bhushan Swami, nuestro espiritual, también imprimía una revista, ¿no? Era Atma Tattva, ¿no? Y yo también vi que era muy difícil eso, porque en ese momento no había tanta computación y trabajaban con esas ¿cómo se? Letras C, esas líneas. Ajá. Había que dibujar las líneas. Había que dibujar las líneas, para pegar las letritas, las sánscritas, ¿no? Sí. Con un devoto que se llama Padmayakanta, me acuerdo que usted le ayudaba. Chitrata. Chitralata, ajá. Trabajábamos en las maratones. Trabajábamos toda la noche y todo el día. Sí. Yo me acuerdo una vez también llegué tarde de Sankirtan, como a las 11 y yo estaba todo orgulloso y wow, ¿cómo me rindo? Y cuando llegué estaban haciendo vi ahí que estaba la luz prendida en el cuartito y los vi, me asomé. Y me sentí muy, como se dice, muy animado, ¿no? de ver como devotos mayores como mi maestro espiritual hacían tanto esfuerzo. Bueno, y así, como estamos ahora en el 50 aniversario del nacimiento del BBT, estas son cosas muy, muy importantes. Bueno, y todo viene de la fuente de Prabhupada, ¿no? Como Prabhupada hacía tanto esfuerzo y por eso es tan importante, como decía Bhaktisiddhanta Maharaj, que los libros no se deben poner en el suelo, no sé, o donde tocamos los pies. Claro, cuando estamos en Sankirtan a veces hay que hacer cosas así. Por ejemplo, estás en un bus, le tienes que poner el libro al lado del asiento. Eso ya es la extensión de misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. O le das un libro a un carnicero que está con la mano contaminadísimo. Pero estando en el ashram, siempre tenemos que tener mucho cuidado con los libros. De hecho, por ejemplo, en las iglesias, los libros, por ejemplo, cuando uno va a una misa, la Biblia está en un atril muy especial, la toman, se la llevan a la frente y la toman con mucho cuidado. Y a veces vemos los libros están todos rotos, y entonces esas cosas también tenemos que darles mucha importancia. Y se dice en el 12º canto que el Bhagavatam inclusive se debe poner en un altar, se puede poner, en un trono de oro, dice el Bhagavatam, el Gita. Eso. No sé si quieren agregar algo más, los otros mayores que leímos ahora. Ya es cierto que en los templos muchas veces nos dan libros, pero en las clases están medio rotos, se caen las páginas, no los cuidan mucho. Porque es el libro de Krishna, no es de nadie. Una vez estaba Krishna Maharaj, iba a dar una clase de Bhagavad Gita y el Bhagavad del templo se le estaba cayendo las páginas, todas las... Y él le dijo a donde trae mi Bhagavad Gita de su habitación. Y su Bhagavad Gita estaba impecable, ¿no? Bien cuadernado, bien bonito. Y él le dijo a los devotos, el Bhagavad Gita del templo es el Bhagavad Gita de Krishna. Y este es mi Bhagavad Gita. O sea, cuando uno siente que algo suyo lo cuida mejor. Pero cuando es de Krishna, no es de nadie. Se ha dicho que la arena, cuando es propiedad, se torna oro. ¿Cómo? Cuando la arena es propiedad, se torna oro. Ah, sí. ¿Cómo es algo que engorda al ganado? Que decía algo hay un dicho parecido así. Pero sí, la cuestión es que hay que cuidar bien los libros. Al pie le damos gordo al caballo. Lo deseo, lo cuido.
pie del amo engorda al caballo. Ese caballo está bien gordito, por ahí anda. Bueno, vamos entonces. Shila Prabhupada Ki. Jai. Vamos a leer entonces el texto número 11 del canto número... Bueno, el capítulo número 6. Purusha Yukta corroborado, canto 2, texto número 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Avyakta Rasa Sindhunam. Rasa Sindhunam. Avyakta Rasa Sindhunam. Avyakta Rasa Sindhunam. Bhutanam Bhutanam. Nidhanasya Nidhanasya. Cha Bhutanam Nidhanasya Cha Bhutanam Nidhanasya Cha. Udaram Viditam Punso. Udaram Viditam Punso. Hridayam Manasaha Padam. Hridayam Manasa Padam. Avyakta Rasa Sindhunam. Bhutanam Nidhanasya Cha. Udaram Viditam Punso. Hridayam Manasa Padam. Avyaktarasa Sindhunam. Avyaktarasa Sindhunam. Bhutanam Ninatasya Cha. Bhutanam Nidhanasya Cha. Udaram Viditam Punso. Udaram Viditam Punso. Hridayam Manasa Padam. Hridayam Manasa Padam. Avyaktarasa Sindhunam. Avyaktarasa Sindhunam. Bhutanam Nidhanasya Cha. Bhutanam Nidhanasya Cha. Udaram Viditam Punso. Udaram Viditam Punso. Hridayam Manasa Padam. Hridayam Manasa Padam. Avyaktarasa Sindhunam. Avyaktarasa Sindhunam. Bhutanam Nidhanasya Cha. Bhutanam Nidhanasya Cha. Udaram Viditam Punso. Udaram Viditam Punso. Hridayam Manasa Padam. Hridayam Manasa Padam. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Avyaktarasa Sindhunam. Avyaktarasa Sindhunam. Bhutanam Nidhanasya Cha. Bhutanam Nidhanasya Cha. Udaram Viditam Punso. Udaram Viditam Punso. Hridayam Manasa Padam. Hridayam Manasa Padam. Avyakta. Avyakta. El aspecto impersonal. El aspecto impersonal. Rasa Sindhunam. Rasa Sindhunam. Los mares y los océanos del agua. Los mares y los océanos del agua. Bhutanam. Bhutanam. De aquellos que nacen en el mundo material. Y aquellos que nacen en el mundo material. Nidhanasya. Nidhanasya. De la aniquilación. De la aniquilación. Cha. También. También. Udaram. Udaram. Su vientre. Su vientre. Viditam. Viditam. Es conocido Es conocido por la clase de hombres inteligentes. por la clase de hombres inteligentes. Pumsaha. Pumsaha. De la gran personalidad. De la gran personalidad. Hridayam. Hridayam. El corazón. El corazón. Manasaha. Manasa. El cuerpo sutil. El cuerpo sutil. Padam. Padam. El lugar. El lugar. ¿Puedes repetir, por favor? El aspecto impersonal del Señor El aspecto impersonal del Señor
es la morada de grandes océanos. enamorada de grandes océanos, Y su vientre y su vientre es el lugar de reposo es el lugar de reposo de las entidades vivientes de las entidades vivientes aniquiladas en el mundo material. aniquiladas en el mundo material. Su morada, Su morada, su corazón su corazón, es la morada de los cuerpos materiales sutiles, es la morada de los cuerpos materiales sutiles de los seres vivientes. de los seres vivientes. Ello es así conocido Ello es así conocido por la clase de hombres inteligentes. por la clase de hombres inteligentes. El aspecto impersonal del Señor es la morada de grandes océanos y su vientre es el lugar de reposo de las entidades vivientes aniquiladas en el mundo material. Su corazón es la morada de cuerpos materiales sutiles de los seres vivientes. Ello es así conocido por la clase de hombres inteligentes. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Gracias, Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita, capítulo 8, de los textos 17 al 18, se afirma que de acuerdo con los cálculos humanos, un día de Brahma es igual a 1000 eras de 4 milenios, 4.300.000 años cada una, y su noche se ha calculado que dura el mismo periodo. Un Brahma vive por 100 de esos años y luego muere. Un Brahma, que es por lo general un gran devoto del Señor, alcanza la liberación después de ese deceso. El universo, denominado el Brahmananda o el dominio redondo, semejante a una pelota de balompié controlado por un Brahma, es aniquilado y por consiguiente los habitantes de un determinado planeta o de todo el universo son también aniquilados. El Avyakta que se menciona aquí en este verso significa la noche de Brahma en la que ocurre la aniquilación parcial. Las entidades vivientes de ese Brahmananda en particular, incluso la de los planetas de Brahmaloka juntamente con los grandes océanos, pasan todos a reposar en el vientre del Virat Purusha. Al final de una noche de Brahma, la creación de nuevo ocurre y las entidades vivientes reservadas en el vientre del Señor son soltadas para que desempeñen sus respectivos papeles como si se hubieran despertado de un profundo sueño. Como las entidades vivientes nunca son destruidas, la aniquilación del mundo material no aniquila la existencia de las entidades vivientes, pero hasta que se logre la liberación, uno tiene que aceptar un cuerpo material tras otro, una y otra vez. La vida humana está destinada a solucionar ese repetido cambio de cuerpos y alcanzar así un lugar en el cielo espiritual donde todo es eterno, bienaventurado y se encuentra lleno de conocimiento. En otras palabras, las formas sutiles de las entidades vivientes se originan en el corazón del Ser Supremo, y esas formas adquieren una figura tangible en el momento de la creación. Srila Prabhupada Ki Jai. Avyakta rasa sindhunan bhutanan nitanasya cha udaram viditam punso hridayam manasapadam. El aspecto impersonal del Señor es la morada de grandes océanos y su vientre es el lugar de reposo de las entidades vivientes aniquiladas en el mundo material. Su corazón es la morada de los cuerpos materiales sutiles de los seres vivientes. Ellos así conocidos por la clase de hombres inteligentes. Om Agyanati Mirandasya Gyanandjana Salakaya Chakshurumilitanjana Tasmai Sigurave Namaha. Namam Vishupadaya Krishna Prestaya Uttara Simate Bhakti Bhushan Samudinamine Prabhupada Susambandaya Sarvatra Gaurati Padaya Sate Sirasate Krishna Narvasi Guru Namaste. Namam Vishupadaya Krishna Prestaya Uttara Simate Bhakti Vedanta Samudinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravam Pajarine Nirmishesha Sunivadi Pachatya Tarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, entonces se continúa hablando sobre el aspecto impersonal
y el aspecto personal, porque la palabra, el capítulo Puruya Yukta corroborado significa eso, que se va a corroborar que el Señor es tanto impersonal como personal. Vamos a ver algún significado más adelante. Prabhupada menciona este punto que estoy mencionando. Y claro, el aspecto impersonal tiene varias perspectivas, ¿no? Y, por ejemplo, el Brahmayoti es ese aspecto impersonal. El no estar relacionado con Dios directamente es el aspecto impersonal. Y en este punto en particular se habla de que el aspecto impersonal tiene que ver con el momento en que las entidades vivientes no están activas, ¿no? Entonces, la avyakta significa no manifiesto. Cuando el universo material, lleno de variedades y actividades, no está manifiesto, las entidades vivientes permanecen en ese estado de manifiesto como en un sueño profundo, dice acá Srila Prabhupada. Y bueno, acá el texto va diciendo eso, avyakta rasa sindunam. La palabra rasa, claro, nosotros la relacionamos con lo que explica el néctar de la devoción, que Srila Prabhupada explica que de acuerdo a Bhaktisiddhanta Sarasvati, rasa significa relación, pero también rasa significa agua o néctar. Entonces, en este contexto, rasa sintunam significan océanos. Entonces, el agua de los océanos, el reposo de esas aguas está en el aspecto impersonal inmanifiesto del Señor. Por eso digo, está el aspecto impersonal manifiesto, que es la creación ya andando y llena de variedades, y está el aspecto impersonal manifiesto, que cuando el Señor recoge toda la creación. Pues interesante que los científicos dicen de que el universo se expande y se contrae, y que todo sale de un punto, como se dice, atómico, se expande y se vuelve a contraer. El problema que tienen los científicos es que ellos no aceptan el aspecto personal de la verdad absoluta. Y nosotros sí estamos estudiando el aspecto personal de la verdad absoluta. El otro punto que dice acá Srila Prabhupada, que Bhutanan, aplicando el contexto, el concepto Bhutanan Nidhanasya cha. Nidhanasya significa aniquilación de las. Bhutanan significa entidades vivientes corporificadas, que están rodeadas de 5 elementos. La otra vez Maharaj compartió una cita, no sé de qué escritura, qué Purana, donde se explicaba justamente ese punto, de que el concepto de entidad viviente, se utiliza la palabra Bhuta, pero Bhuta significa alguien que está rodeado de los 5 elementos materiales. La cita que usted puso ahí, una de sus citas. ¿Hace cuánto tiempo? 2 semanas atrás, una cosa así. Por ahí. Ya no lo recuerdas. Todos los días estoy compartiendo, ¿sí? Recuerdo la leyenda. Entonces, cuando la palabra, y también se utiliza el concepto Jiva Mukta, o ¿cómo se dice? Jiva Banda. Jiva Banda, sí. Que es el alma. Banda significa condicionada, atada a la naturaleza material, y Mukta significa liberada de la naturaleza material. Y bueno, acá Prabhupada explica cómo ocurre este proceso de manifestación e inmanifestación. Y en el Bhagavad Gita se explica eso, ¿no? El conjunto de 1000 eras. Primero que nada, un ciclo de 4 milenios, de 4 yugas, es así. El módulo básico son 432.000. Y en total va a durar 10 veces ese módulo, o sea que son 4.320.000. La era más degradada, que es esta, dura un módulo, o sea, 432.000 años. Ahí tenemos un módulo. Después, la era anterior, que es Dvapara, dura 2 módulos, o sea que 432 por 2 son 864.000. Y ahí tenemos 2 módulos más 1 son 3. La tercera era dura 3 módulos. Entonces son 432 por 3 es 1.296.000. Yo me lo sé de memoria, no es que lo estoy multiplicando. 1.296.000. Entonces 1 más 2 más 3, ¿cuánto es? 6. 6.
y la cuarta era dura 4 módulos, la era de Satya, que es la era más duradera, y son 1.728.000. Entonces 4 más 3 más 2 más 1, ya nos perdimos. 10. Entonces todo esto es un ciclo de las 4 yugas, y 1000 ciclos de esas 4 yugas, lo que se llama un Divya Yuga, es un día de Brahma. Y lo que dice acá Prabhupada, pero el día, o sea, las 12 horas de Brahma, las 12 horas del día donde hay luz. Y después están las otras 12 horas, que es la noche de Brahma. Y bueno, entonces durante la noche de Brahma ocurre la aniquilación, dice, ¿no? Y la aniquilación parcial, bueno, ahí en otra parte del Bhagavatam se dice que cuando ocurre la aniquilación parcial, los planetas intermedios y los planetas inferiores son los aniquilados, y todavía quedan los planetas superiores. Y acá Prabhupada está diciendo que cuando ocurre el Mahapralaya, se llama eso, la aniquilación completa, entonces todo el universo se recoge en el cuerpo del Purusha, dice acá, del Virat, del Señor Supremo. Punso, se utiliza acá la palabra Punso, que es la personalidad suprema. Y normalmente Brahma, que es un gran devoto del Señor, dice acá Srila Prabhupada, se libera junto con los habitantes de Satyaloka, que son grandes devotos del Señor. Ahí, en el primer canto se dice, de ahí vienen los Mesías, dice Srila Prabhupada, en el capítulo 19 del primer canto. Eso. O sea, descienden a los planetas inferiores en la forma de Mesías por sus sentimientos. Ahí no hay ningún sufrimiento, dice Prabhupada, pero el único sufrimiento que tienen es experimentan sufrir de ver sufrir a otros. Entonces, la compasión los hace venir a estos planos y ayudarnos a avanzar en la conciencia de Krishna. Y también Prabhupada explica que a veces cuando no hay un Brahma cualificado, entonces el mismo Señor Supremo adopta la posición de Brahma. Es un puesto, en realidad, es una posición. Y también escuchamos en el libro de Krishna que hay, dependiendo del tamaño del universo, hay Brahmas que tienen, como se dice, 4 cabezas, o 10 cabezas, o 1000 cabezas, muchas cabezas, dependiendo de la complejidad o lo grande que sea el universo. Entonces este universo en particular se dice Brahma Bole Chaturmukhe Krishna Krishna Hare Hare Mahadeva Panchamukhe Rama Rama Hare Hare. Una canción que aparece en el cancionero, ¿no? Que cantábamos antes, Sí. en En los viejos tiempos. Dice, Bhagavata Chaturmukhe Krishna Krishna Hare Hare Mahadeva Panchamukhe Rama Rama Hare Hare. Soy una forma de Shiva con 5 cabezas, Sí, no muy conocida. sí, una forma de Shambhu, de Señor Shiva como devoto del Señor, que canta como le canta al Señor Rama, y Brahma le canta al Señor Krishna. Rama Rama, Krishna Krishna Hare Hare, y Mahadeva canta Rama Rama Hare Hare. Bueno, entonces esto es y después Prabhupada dice Udaram en el vientre, o sea, porque por eso dice que el Señor recoge todo, y por eso ese mismo concepto, el arte creativo del Señor, vemos por ejemplo que la madre, como se dice, tiene en el vientre a su hijo, y desde el vientre le alimenta con el cordón umbilical, ¿no? Entonces, y se dice por eso que el Señor Supremo en su aspecto creativo, artístico, de su ombligo brota un tallo de loto sutil, dorado, del cual nace Tene Brahma Rida Adikavaye, la primera entidad viviente en este cosmos, que es el Señor Brahma, que no tiene madre, dicen, ¿no? El padre y la madre es como se dice, el mismo Señor Supremo. Y él está, se menciona también en este segundo canto, un poquito más adelante, no está entendiendo cuál es su función, pero escucha, dice, la 16ª sílaba del como se dice, idioma sánscrito. Ahí Prabhupada lo menciona, bueno, el Bhagavatam lo menciona, la 17ª y la 17ª, algo así,
y que eso está pa. Y entonces él entiende que tiene que hacer austeridades, y por ejecutar austeridades durante 1000 años, él recobra su memoria y recibe la inspiración del Señor para llevar a cabo la creación. Otro punto importante que también se menciona al final del primer capítulo de este segundo canto, que la meditación en la forma impersonal del Señor le recordó a Brahma su posición de servidor. Entonces, que la idea de estudiar el aspecto impersonal de la verdad absoluta, que Prabhupada lo menciona en el primer capítulo, es que se desarrolla una sensibilidad amorosa, como si una actitud devocional, una actitud así sumisa, al ver toda la creación del universo y decir, esto alguien lo hizo. Por ejemplo, me acuerdo que había saliendo de la universidad, eso se menciona, ahora vamos a ver cómo es la cosa, pero un joven estaba viendo que uno de sus profesores estaba orando, ¿no? Estaba orando, y el joven, así con su formación atea académica, comenzó un poco a desdeñarlo, ¿no? Y le dijo al profesor, pero ¿por qué hace eso, no? Si lo más importante es el conocimiento académico, ¿no? Y le dio la curiosidad al joven y le preguntó, ¿y usted cómo se llama? Y le dijo, me llamo Luis Pasteur, que es un famoso científico, ¿no? Entonces, o sea, a lo que voy con esto es que hay muchos científicos que eran teístas, no es que todos los científicos, pues Newton, por ejemplo, también, en realidad Newton estudiaba la Biblia, él era un monje en su juventud, en su adolescencia, la primera adolescencia. Y después, claro, como era muy intelectual como es el catolicismo, pues sí, no le satisfacía intelectualmente, él estudió la creación del Señor de la manera que lo estudió, con lo que se llama mecánica clásica, que es la física antigua, que cuando estudiamos en la escuela se llama así, mecánica clásica, para poder descubrir cómo el Señor crea todo. Entonces ese es el principio básico de estudiar la creación, por ejemplo, desde ese ángulo, ¿no? Y se cuenta también en la biografía de Newton que él tenía un amigo científico ateo. Entonces en ese momento estaban tratando de ver cómo era el universo y habían hecho mandó a hacer una maqueta, así de, ¿cómo se dice? Como un prototipo como cuando uno tiene una maqueta para la construcción de un edificio, un prototipo, y se accionaba con una palanquita, giraban los planetas. Entonces este científico fue y vio, accionó la palanquita, vio todo eso, se maravilló, dijo, ¿quién te lo hizo? ¿No? ¿Quién fue un guerrero? ¿Quién te lo hizo? Y se cuenta en la biografía de que Newton estaba leyendo un libro así como sarcásticamente, dijo, no, nadie, ¿no? Entonces el científico, el amigo, le dijo, pero yo estudio en Oxford. soy una persona científica, no acepto ese argumento. Entonces Newton le dijo, pícaro, te agarré. Tú no me puedes aceptar el argumento de que esto surgió de la nada, de una explosión, como dicen los científicos hoy en día. Surgió de una explosión, explotó todo y acá está la maqueta. Eso no me lo aceptas, ¿verdad? ¿Y por qué me quieres convencer a mí de que el universo, del cual esto es un insignificante prototipo, surgió de la nada? Y ahí el científico se quedó sin argumentos, ¿no? Entonces, como explica la revista Origin, que los devotos publican también el Instituto Bhaktivedanta, que dice que esto en lógica se llama argumentum ad hominem, se llama, que es que uno quiere sostener, aunque la evidencia muestra otra cosa, uno quiere sostener neciamente su teoría. Entonces, más que nada lo relacionaban con el asunto de la evidencia de los fósiles, ¿no? Estamos hablando de la teoría de Darwin, que la evidencia de los fósiles demuestra otra cosa, pero ellos se esfuerzan tosudamente porque básicamente lo que quieren hacer es demostrar que Dios no existe, ¿no? Eso es básicamente tienen un problema emocional muy grande en realidad los científicos, por eso y un científico no puede ser emocional, ¿no? Tendrían que ir a un psicólogo. Pero bueno, como son muy intelectuales, por eso la otra vez una devota me preguntaba,
sea, ¿cómo alguien puede, si no tiene mucha inteligencia, puede entender Buddhi Yoga, el camino del servicio docenal, Buddhi Yoga, ¿no? Entonces lo decía, es que en realidad el servicio docenal, de acuerdo a lo que explica el señor Krishna en el Chatusloki Srimad Bhagavad Gita, ¿cómo se dice? Dadami Buddhi Yogantam Yenaman Upayanti Tete. Yo doy la inteligencia por la cual me pueden entender temas refinados, filosóficos. Entonces no es intelectualidad lo que nosotros necesitamos para avanzar en la vida espiritual, sino que es inteligencia espiritual. Si existe la intelectualidad, se usa al servicio de Krishna y necesitamos eso porque por ejemplo, para ir al mundo académico hay que convencer con argumentos, con lógica, con filosofía. Pero si no existe, dice Prabhupada, si el devoto es sincero, dice en esos significados, desde el corazón, Krishna le va dando la inteligencia con la cual puede llegar a mí. Está el ejemplo también cuando el señor Chaitanya viajó por el sur de la India, se encontró con un brahmana que en realidad no le costaba leer el Bhagavad Gita, no sabía muy bien el sánscrito, pero él, como recibió la instrucción de su maestro espiritual de leer, y claro, los demás se burlaban porque no era muy intelectual, ¿no? Los demás brahmanas se burlaban. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu veía que su Bhagavad Gita tenía algunas partes borradas, así como que le había caído agua. Entonces, y veía que estaba muy emocionado con leer el Bhagavad Gita. Entonces le preguntó, ¿por qué te emocionas tanto? Entonces le dijo, es que cuando yo simplemente me pongo a pensar como Krishna se vuelve el cochero de Arjuna, ¿no? O sea, como Krishna se vuelve el devoto, el sirviente de su devoto, no puedo contener mis emociones, no puedo entender cómo Dios se pone al servicio del devoto. Entonces Mahaprabhu Chaitanya le dijo, tú eres el que entiende realmente el Bhagavad Gita, tú eres Bhakti Shastri. tú comprendes realmente la esencia del Bhagavad Gita. Entonces se estudia con la actitud devocional, ¿no? Se tiene que estudiar de esa manera. Un punto importante, yo estaba pensando en estos días sobre este tema dos cosas, que por ejemplo en el capítulo 10 del Gita, cuando el señor Krishna dice entre los lógicos yo soy la verdad concluyente, ahí en el significado Srila Prabhupada dice que hay en lógica hay tres metodologías de debate, de argumentación, ¿no? de llegar a la conclusión. Una es cuando uno está, como se dice, contrarrestando el argumento del oponente. Otra es cuando está acogiendo el argumento del oponente, y otra es cuando se llega a la verdad conclusiva, que es la más importante. Entonces, en relación con el impersonalismo, vamos a ver que, por ejemplo, en el capítulo 12 del Gita, Prabhupada dice, si alguien no puede seguir el sendero directo, que es ayer se leía eso, que la espalda del Señor es el sendero indirecto impersonal, son cosas que si uno no lee los significados propios, yo ni por las tapas se me ocurriría pensar, entender el verso de esa manera. Por eso es tan importante, o más importante que el verso, es el significado de Prabhupada, porque ahí es donde se nos revelan las cosas de una manera profunda y de acuerdo al Parampara, la sucesión discipular. Entonces Prabhupada está diciendo eso, que la espalda del Señor, dice el texto de ayer, es el aspecto impersonal, y como explicaba mi maestro espiritual, hay muchas austeridades que hacer. O sea, por eso cuando escuchaba lo que decía ayer me recordé del texto del capítulo 12 que dice Klesho Dikataras Teyan Avyakta Cheta. O sea, el sendero impersonal es muy penoso porque hay que hacer muchas austeridades, no hay relación personal, no hay raza, uno tiene que adorar lo inmanifiesto, lo inmanente, y en realidad por eso vemos, ¿no? Que dice el primer canto también que al fomentar el impersonalismo estamos dirigiendo a la persona hacia el mundo material. ¿Por qué? Porque naturalmente la entidad viviente necesita variedad, actividad, es lo natural, o sea, es nuestra posición constitucional tener proyectos, tener actividad, tener variedad. Y si no entendemos la variedad espiritual, yo estaba justamente leyendo un texto hoy en la mañana que decía eso, que
Shabda, dice el sonido que se puede crear los objetos materiales, pero puede crear toda la variedad espiritual. Y el sonido correcto puede ser el sonido que te saca de esta existencia material. Y es el sonido que viene de la sucesión discipular a través de Srila Prabhupada. Entonces, bueno, volviendo al punto, cuando Prabhupada fomenta el impersonalismo, es el impersonalismo Brahmavadi. Hay que tener claro eso, que es el impersonalismo que después va a terminar en el aspecto personal. Como dice también Krishna, Bahunan, Janmanan, ajá. Después de mucho estudiar el aspecto impersonal Brahmavadi, no Mayavadi, la persona llega al concepto personal. Y después cuando está el tipo de lógica donde se tiene que contrarrestar el argumento del oponente, es justamente contra el Mayavadi, ¿no? Por eso Prabhupada muchas veces, a veces habla bien del aspecto impersonal, pocas veces. Y la mayoría de las veces habla como contrarresta, o sea, como está, lo ataca el aspecto impersonal, porque eso se refiere al aspecto, al concepto Mayavadi o Sunyavadi. Y fíjense que nosotros en la oración a Srila Prabhupada, nosotros decimos Nirvishesha, Sunyavadi, Paschatya Desatarini. Paschatya en el occidente, pero en realidad en todas partes, en el oriente también. La misión de Srila Prabhupada era, ¿cuál? ¿Qué dice la oración a Prabhupada? Anular el nihilismo y el impersonalismo. Ajá. Anular el nihilismo y el impersonalismo, o sea, la filosofía budista y la filosofía de Shankara. Entonces todo el Bhagavatam, todos los libros de Prabhupada son eso, y claro, y hay distintas comprensiones del aspecto personal, como también ayer explicaba nuestro espiritual, que cuando los acharyas Vaishnavas vinieron después de Shankara, ellos y bueno, ahí se explican en el Chaitanya Charitamrita, está el Dvaita, Vishishta Dvaita, tienen nombres técnicos, pero por ejemplo Ramanujacharya siempre lo vemos así. Y esto no es un signo político, como paz y amor o venceremos, sino que él enfatizaba que somos dos, o sea, está la entidad viviente y Dios. Él